regresamos de la pausa contigo, que estás en cualquier rincón de Latinoamérica, junto con DNews, analizando lo que pasa en el mundo. Ahora nos vamos a quedar aquí en Colombia, vamos a hablar de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro y de esta propuesta de archivar este proyecto que ha presentado un congresista del Centro Democrático de nuestro país, un representante a la Cámara. Te vamos a contar todo lo que contiene esta reforma laboral y qué es lo que se plantea de parte del Centro Democrático. A continuación, pues ¿por qué no nos vamos en directo con el protagonista de la noticia? Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a esta emisión de noticias y gracias por estos minutos de tu tiempo. Yo sé que es complicado conseguirte, pero bienvenido a esta emisión de noticias. Estefanía, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en estos momentos. Como siempre, muy contento de estar acá. Y no es que sea complicado, sino que me tocó volarme 2 segundos de la comisión y ya regreso nuevamente porque sabes que estamos con una agenda en esa comisión bastante intensa. No solamente es la reforma laboral, sino que estamos también con la reforma a la salud. Sé que es apretado rapidísimo. ¿En qué consiste la propuesta que están presentando ustedes hoy? No, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Está previsto en la ley quinta que haya distintos ponentes para los proyectos que presenten los congresistas o presente el gobierno nacional. En este caso, como es un proyecto del gobierno nacional y tiene una gran envergadura, pues se han presentado varios ponentes, o sea, fueron nombrados varios ponentes. Y estamos los ponentes de Cambio Radical y Centro Democrático y nosotros consideramos que esta reforma es inconveniente e inoportuna para el país. Esta reforma, hay que decirlo, yo creo que les costará a las personas que están en América Latina creerme lo que yo voy a decir, es que la propia ministra del Trabajo ha dicho que esta reforma no busca generar más empleo, a pesar de que es una reforma laboral. Adicionalmente, cuando uno revisa un poco el contenido de la reforma, uno se da cuenta que tampoco busca atacar otro de los problemas que hemos tenido con el tema laboral en Colombia, que es el tema de la informalidad. Aquí en Colombia la informalidad es muy alta, es cercana al 58%. Entonces, es una reforma que cuando uno revisa no apunta a eso, sino por el contrario, como ha dicho el Banco de la República, puede generar la pérdida de 500.000 empleos formales el primer año. Y obviamente eso nos preocupa y por eso digo que también es inoportuna porque se da en una coyuntura económica muy compleja. Estamos en pleno año recesivo por distintas circunstancias. Yo no voy a responsabilizar al gobierno nacional de esa situación, pero pues en lugar de ver cómo modera esa difícil situación económica que estamos viviendo, pues lo que sentimos es que le está echando más gasolina al fuego con esta reforma laboral. Que además una cosa, Estefanía, uno ve que está generando mayor o va a generar mayor conflictividad laboral. Algunos temas uno siente que hacen más parte de un pliego de condiciones sindical que de una reforma laboral. Hay temas que a mí me parecen profundamente antidemocráticos. Por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo y de verdad me cuesta mucho entender cuál es la lógica subyacente, es que cuando hay un sindicato que tiene afiliados al 33% de los trabajadores de una empresa, básicamente establece la nueva ley que el 17%, es decir, la mayoría simple de ese sindicato, pues va a decidir si hay o no hay una huelga. Obviamente eso a mí me parece que esté bien y así hay muchas otras disposiciones y por eso te digo que es inconveniente e inoportuna y por eso Cambio Radical y Centro Democrático presentan una ponencia de archivo. Sé que ustedes conocen de cerca los testimonios de varios empresarios importantes del país. ¿Qué dice el sector empresarial acerca de esta reforma? Pues el sector empresarial está muy preocupado, además pues lamenta mucho que el gobierno nacional haya desperdiciado las oportunidades de concertación. Hay que reconocer que hubo varias mesas tripartitas entre gobierno, trabajadores y empresarios, pero lo que dicen los empresarios que participaron de ellas es que básicamente lo utilizó el gobierno como una lista de chequeo, como si fuera una forma de cumplir un requisito. Entonces se reúnen con ellos, dicen que atienden las solicitudes, pero finalmente terminan imponiendo lo que ellos quieren. Es decir, no hubo concertación alguna. Y cuando estuvieron tratando de concertar con los ponentes de los otros partidos, no de los de la oposición, sino los que hacían parte de la coalición de gobierno, también se levantaron de la mesa porque había unas diferencias grandes, sobre todo relacionadas con los temas de carácter sindical. Entonces, eso es una preocupación grande que tiene hoy la clase empresarial colombiana, que además ha sido muy maltratada y estigmatizada por parte del gobierno nacional, desconociendo que a nivel regional, a nivel de América Latina, en muchos de los temas que ellos quieren modificar, Colombia hoy tiene de los mejores indicadores. Por ejemplo, hoy Colombia tiene el indicador de recargo nocturno más alto de América Latina, 35%, el promedio está en el 20%. Adicionalmente, hoy tenemos también de los niveles más altos de licencias de paternidad, que son 14 días, aquí en Colombia 14 días, 2 semanas, y lo quieren ampliar a 84 días, es decir, 12 semanas, que son cosas que, claro, pueden sonar muy bien en el papel, pero cuando tú no tienes una economía que está preparada para eso, pues al final vas a terminar perjudicando a quienes crees que estás tratando de beneficiar. Esta solicitud que van a presentar ustedes, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener
reales en el proyecto de la reforma laboral del gobierno? No, pues realmente esto va a ser un trámite en la comisión, tiene que ser puesta a consideración de la comisión. Obviamente la representante Pérez del Partido Cambio Radical y yo del Centro Democrático vamos a sustentar por qué razón no se debe aprobar esta reforma tal y como fue presentada. Va en contra de todos los lineamientos, de todas las misiones de empleo que ha tenido el país en el último tiempo, que hablan es precisamente de la flexibilización del mercado laboral, y aquí por el contrario pretenden hacerlo cada vez más rígido. Hay un artículo que es de verdad una locura, y es que cuando hay una empresa que esté pensando en adelantar un proceso de automatización o de innovación, básicamente tiene que garantizar que si tiene una reducción de personal, le dé la posibilidad de ellos, primero, de contar con el visto bueno del ministerio, y después entonces también tienen que hacerse cargo de esos trabajadores. Entonces, de esa manera lo que uno ve en la práctica es que están impidiendo que Colombia pueda seguir innovando, pueda seguir generando procesos de automatización, y eso nos parece inconveniente. Entonces, va a ser puesta a consideración de la comisión y vamos a ver qué sucede, aunque pues sabemos que el gobierno muy posiblemente tenga las mayorías, aunque no sé si para aprobar la ponencia más cercana al gobierno, sino una intermedia. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo. Claro que sí. Sé que en este momento se encuentra en discusión la reforma a la salud. ¿Nos puede contar algo de cómo va este debate? Así es, esta es la reforma que está en este momento en discusión. Este es un proyecto de reforma a nuestro juicio ilegítimo y también inconveniente. Ilegítimo porque no contó con el respaldo de médicos, pacientes y académicos para ser presentado, al punto que 195 asociaciones de pacientes tuvieron que construir un texto alternativo al de la ministra en ese momento, Carolina Corcho. Y es inconveniente porque destruye lo que hemos construido en los últimos 30 años, Estefanía. El nuestro es un modelo que no voy a decir que sea perfecto, tiene muchas oportunidades de mejora, pero cuando uno lo compara con la región y sobre todo tiene en cuenta los recursos que nosotros destinamos a salud, pues es un modelo que sale relativamente bien librado. Aquí ninguna persona que haya tenido necesidad de unidad de cuidado intensivo durante la pandemia tuvo que salir de la clínica para ver después qué vendía para pagar las atenciones. Entonces, acaban con nuestro sistema de aseguramiento en salud, lo reemplazan por un mal concebido monopolio estatal costoso y ineficiente, y quienes van a terminar pagando las consecuencias naturalmente vamos a ser todos los colombianos, y en particular los de menos recursos. Además, una cosa, va a haber una mayor posibilidad de corrupción porque están subdividiendo los recursos y se los están entregando a distintas entidades estatales. Representante a la Cámara, Andrés Forero, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo con nosotros aquí en DNews. No te quito más tiempo. Gracias. No. Antes muchas gracias por este espacio, Estefanía. Un saludo para ti y un saludo para todos los amigos de América Latina.